Président du Parlement européen, Monsieur Borrell Fontelles. Señoras y señores, antes que nada, muchas gracias por invitarme a clausurar este seminario. Gracias a los informes de la señora Gale y del señor Moraes, a todas las personalidades que han intervenido en el debate, al señor Barroso, cuya presencia es prueba de la importancia que tiene esta sesión, al Consejo, al comisario Frattini, que ha estado aquí antes y con quien hemos mantenido los contactos necesarios para que la Comisión y el Parlamento actúen conjuntamente en este tema, y a todos ustedes. Brevemente quisiera centrarme en 4 puntos esenciales de la política de los derechos fundamentales. Primero, resaltar que la Unión Europea ha adquirido una dimensión política precisamente sobre la base de los derechos fundamentales y su defensa. Todos sabemos que Europa fue en su inicio una construcción económica y ha necesitado varios decenios para asumir una dimensión claramente política. Pero eso está ya adquirido. La Europa política es una realidad, no toda la realidad que desearíamos que fuera, pero es ya una realidad. Quiere tener una política exterior, está desarrollando una cooperación judicial y policial, define derechos de los ciudadanos, refuerza el papel del Parlamento Europeo, pero también de los parlamentos nacionales en esa construcción, y quiero saludar a los representantes de los parlamentos nacionales que han compartido estas jornadas. Nuestra relación con China, que está hoy de actualidad, no solo un problema de comprar camisetas ni de venderles armas, es también un problema en el trasfondo de las decisiones que se toman de derechos humanos. Este Parlamento ha hecho saber su opinión al respecto, diferente de la del Consejo, y con eso expresando una dimensión de la construcción europea que va mucho más allá de los acuerdos entre gobiernos, muchas veces teniendo que tomar muy en cuenta las circunstancias de la realpolitik. Y tenemos un proyecto de constitución que en materia de derechos fundamentales representa un avance importantísimo. Podemos decir que los derechos fundamentales son parte del código genético de la Unión Europea. Nuestro mapa genético está construido sobre la base del reconocimiento, la defensa y la propagación universal de los derechos fundamentales. Esperemos que en el contexto político actual no sea el país que inventó la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano el que haga que este proceso se detenga. El segundo punto importante es que con esa política la Unión tiene nuevas obligaciones y los Estados miembros también. No hagamos únicamente invocaciones piadosas y retóricas. Tenemos nuevas obligaciones, la Unión y los Estados miembros. El espacio de libertad, seguridad y justicia afecta directamente a las libertades individuales del individuo. Estarán mejor garantizadas porque el Tribunal de Justicia podrá intervenir plenamente los recursos que tengan que ver con dicho espacio. Y quiero insistir en ello, porque cuando oigo en Europa voces que se oponen al proyecto de Constitución argumentando que no les gusta el título 3, deben pensar que el título 3 en su gran mayoría ya existe y seguirá existiendo si se rechaza la Constitución, pero en cambio los títulos 1 y 2, los más bellos del texto constitucional, los que son realmente novedades, los que tienen que ver con esa Europa política y con los derechos fundamentales, esos se perderían. Señoras y señores, hace siglos Europa inventó el concepto de individuo dotado de dimensión política, es decir, el ciudadano. Le hizo salir del anonimato del cuerpo social. Le reconoció derechos. Al inventar la democracia inventó también los Bill of Rights, la separación de poderes, la educación como derecho, la justicia independiente. Después de las 2 guerras, las Naciones Unidas recogieron esta antorcha. Nosotros nos dotamos del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Quiero saludar aquí el papel del Consejo de Europa en la construcción y la consolidación del Estado de Derecho en todo el continente.
Europa siempre se ha adelantado a este proceso. Debe seguir siendo la avanzadilla, pero reconozcamos que nuestra actuación no ha sido siempre irreprochable. Tampoco lo es ahora. Hemos de mejorar en lo cotidiano esta tarea. Quizá tengamos que cuestionar un cierto eurooptimismo que nos hace creer que los derechos fundamentales no son un problema urgente en nuestros países. Se piensa que en este tema, en general, las cosas funcionan, que los derechos humanos se respetan y que los órganos jurisdiccionales, nacionales y europeos hacen bien su trabajo, en tiempo y forma. Por supuesto es así, pero quizá no del todo. La jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo muestra cuánto queda aún por hacer en cada uno de los Estados miembros y en cada uno de los Estados candidatos. Ayer lo recordábamos en Luxemburgo al firmar el Tratado de Adhesión de Rumanía y Bulgaria. Lamento tener que constatar que solo algunos de los 25 Estados miembros se han dotado de una institución nacional encargada de los derechos humanos, de acuerdo con los principios de París enunciados por las Naciones Unidas. Recordemos que subsisten problemas, algunos de ellos graves, en este terreno. Las violaciones no son tan evidentes como en terceros países, pero quizá nos ocurra aquí como nos ocurre con la pobreza. Existe, pero no la vemos. No es tan evidente. No nos encontramos con ella por la calle, pero sin duda alguna en nuestras sociedades la pobreza sigue siendo un problema grave y el respeto a los derechos humanos efectivo en lo cotidiano, la tutela judicial, sin ser grave, sigue siendo un problema. Un problema que se manifiesta en las discriminaciones de la minoría romaní, que se debatió ayer en este seminario, en el racismo antimusulmán creciente, al que el clima de la lucha antiterrorista no contribuye precisamente a calmar, en el antisemitismo, que de cuando en cuando resurge, en las discriminaciones de las que son objeto las mujeres, que todavía subsisten en todos los Estados miembros, en las discriminaciones por orientación sexual, temas que se tratan todos ellos en el informe Moraes. Ningún país desarrollado está al abrigo de las violaciones de los derechos humanos, y hay ejemplos bien patentes de ellos. Los más evidentes son quizá las cárceles de Abu Ghraib o Guantánamo. ¿Se imaginan ustedes qué hubiera pasado en la opinión pública mundial si las escenas que hemos presenciado en Abu Ghraib hubieran sido las mismas, pero al revés? Es decir, prisioneros americanos maltratados por iraquíes o afganos. ¿Habríamos asistido a la misma reacción o esto hubiera sido sustancialmente distinta? Pienso en la protección de la vida privada y el respeto del pluralismo, en los derechos de la defensa jurídica, la presunción de inocencia. Sí, la presunción de inocencia, en un contexto en que las medidas de seguridad se acumulan y socavan las tradiciones del habeas corpus, un fenómeno que también se ha mencionado aquí, en la supresión fáctica de la presunción de inocencia debido a campañas mediáticas que años después no encuentran en los medios que las levantaron el eco que merecerían las sentencias judiciales contrarias a las expectativas que en su momento se levantaron. En tercer lugar, el imperativo de actualizar la legislación comunitaria. Ya lo dijo el Consejo Europeo al aprobar en La Haya, en noviembre del 2004, el llamado Programa de La Haya. La reunión de La Haya en noviembre del 2004 fue muy importante por muchas razones, pero entre ellas sin duda destaca la aprobación de ese programa, donde se señala que la inclusión de la Carta en el Tratado Constitucional y la adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos situarán a la Unión Europea en la obligación jurídica, y hago hincapié en ello, de velar no solo por el respeto, sino también por la promoción activa, también hago hincapié en ello, promoción activa de los derechos fundamentales en el conjunto de sus ámbitos de actuación. Es decir, hemos de convertirlos en un aspecto transversal de todas las políticas de la Unión. Europa tiene que afrontar problemas que son comunes a todos los países. El racismo y la xenofobia siguen latentes y ocultos. Las discriminaciones, la protección de los datos personales,
como se ve en el desarrollo de las técnicas biométricas de control, sobre el que tanto nos advirtió el señor Bourlanges, su predecesor en el cargo al frente de esta comisión, para asegurarnos que tales controles no solamente son útiles, sino que son proporcionales en sus efectos a las consecuencias positivas que esperamos obtener de ellos. También en relación con terceros países, y en primer lugar, recordémoslo de nuevo, con los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de los registros de identificación de pasajeros, los llamados PNR, la protección de la propiedad intelectual, la política de asilo e inmigración, para la cual el Parlamento Europeo acaba de obtener la codecisión. En La Haya, en la Europa de la Carta de La Haya, se dice que cada institución debe establecer los medios que exige una política de derechos fundamentales digna de este nombre, para pasar de las palabras a los hechos, de las musas al teatro, como decimos en España. Y la Comisión, por ejemplo, debe contribuir a esta política efectiva elaborando estudios sobre el impacto de la legislación sobre los derechos fundamentales. El Consejo debe dotarse de los órganos necesarios, y no parece que exista todavía un grupo de trabajo llamado de derechos fundamentales en el Consejo, previniendo los mecanismos necesarios para la correcta aplicación del artículo 7, desbloqueando expedientes clave como la decisión marco sobre racismo y xenofobia, y asociando mejor al Parlamento Europeo en todo lo que le incumbe con respecto al tercer pilar. Los Estados miembros, ratificando textos como los protocolos al convenio Europol, que todavía no han hecho, y dotándose de estructuras nacionales adecuadas para cooperar con la futura agencia, a la que dedicaré el último apartado de mi intervención. En primer lugar, ¿por qué? ¿Por qué esta agencia? Porque necesitamos tener datos fiables, basados en metodologías irreprochables sobre los cuales hacer análisis y recomendaciones. Este debe ser el cometido de una agencia de gran prestigio, que debe ocuparse igualmente tanto de los derechos fundamentales como de la lucha contra la discriminación, porque allí está la raíz de muchos de los atentados contra esos derechos. Plenamente autónoma y con capacidad de acción. El Consejo solicitó que se crease una agencia de estas características, ampliando el mandato del Observatorio de Viena. El informe de la señora Gál, que votarán ustedes esta tarde en la Comisión LIBE, creo que acierta al pedir que la agencia sea una red de redes que trabaje estrechamente con las instituciones nacionales, con la sociedad civil, cuya contribución es fundamental, por cierto, y con todos los órganos competentes del Consejo de Europa. Es absolutamente necesario que evitemos solapamientos, trabajos redundantes e incluso a veces contradictorios. Sé que en el Parlamento son muchos los que temen por la multiplicación de agencias. Es un temor justificado. Ciertamente la multiplicación de los organismos encargados del seguimiento de los derechos humanos podría poner en peligro el principio de su indivisibilidad y de su universalidad. Para evitar eso, creo que es preferible una agencia que se ocupe de todos los derechos fundamentales y para todos los ciudadanos, en vez de multiplicar estructuras específicas que acabarían siendo mal coordinadas. El mandato de la agencia debe abarcar principalmente el territorio de la Unión y parece lógico que también el de los futuros Estados miembros, y por supuesto aquellos con los que queremos desarrollar una política de vecindad. Todo eso es objeto de consenso y creo que ha sido debatido en la consulta llevada a cabo por la Comisión desde hace meses, por la que quiero agradecer a los señores Barroso y Frattini. Pero, siempre hay un pero, una agencia de estas características no puede construirse sobre el modelo de las agencias del mercado interior. Su objetivo es radicalmente distinto, su procedimiento y método de trabajo también debe serlo. Su mandato es a la vez fundamental y sensible, por lo que requiere precauciones y garantías particulares. No son lo mismo las cuotas de importación de plátanos que los derechos de las personas.
Naturalmente, la agencia debe contar con un personal altamente competente y su presidente debe ser una personalidad con legitimidad reconocida y trayectoria profesional que le otorgue plena credibilidad. El Parlamento creo que debe considerar que el único procedimiento concebible es el de la codecisión entre el Parlamento y el Consejo para definir las reglas de funcionamiento de la agencia y asegurar la plena participación del Parlamento Europeo en la designación de la persona adecuada para dirigirla. ¿Cómo podríamos imaginar que sobre un tema tan fundamental no se asocie plenamente al Parlamento Europeo a través de la codecisión? Yo creo que en ello está no solamente la credibilidad de la agencia, sino de la Unión en su conjunto. Por ello quiero aprovechar la presencia del presidente Barroso para pedirle que tenga en cuenta esta opinión, alegrándome de que el vicepresidente Frattini comparta esta posición, como creo que ya ha dicho públicamente esta mañana. Creo que la agencia debería presentar cada año un informe al Parlamento, al Consejo y a la Comisión, y sobre la base de este informe el Parlamento organizar un amplio debate anual. Permítame concluir con una frase de Eduardo Chillida, un gran escultor vasco, ciudadano de una tierra donde uno de los derechos fundamentales, el de la vida, está todavía amenazado por aquellos que no aceptan la libertad. Chillida, ese gran escultor, nos dijo que había que mantener el nivel de la dignidad un punto por encima del nivel del miedo. Y con eso quiso expresar la diferencia entre la democracia, el lugar de la dignidad, y su antagonismo, el miedo, donde la democracia se marchita y languidece. Un poco más arriba del nivel del miedo es la forma de garantizar que la dignidad humana sea inviolable, respetada y protegida. A eso nos debemos las instituciones que aquí estamos reunidos, Parlamento, Comisión, Consejo, Gobiernos, Parlamentos. Espero que seamos todos capaces de asumir los compromisos necesarios para hacerlo efectivo. Muchas gracias.